Pues nada, buenas tardes, bienvenidos a este espacio al margen, que casi no lo voy a leer, que como veréis está en un barrio al margen y aquí colabora una editorial que se llama Nota al Margen y nos sentimos muy integrados a pesar de nuestro mural, no, que fue una cosa heredada, pero nos gusta mucho, estamos muy enamorados de este espacio que nos parece un sitio muy especial para hacer esta presentación, ¿no? de un libro histórico, de un libro de historia, no histórico, de 200 años de historia de España, que viene a presentar a una de las personas que más sabe en este... Bueno, no a ver, las que mejor lo divulga, ¿no? Se intenta. Sí, yo creo que Nieves es una persona que sabe tratar con humor la historia, sabe transmitirnos esos detalles que son divertidos, pero que nos hacen conocer muy bien a los personajes de los que habla. Y a mí personalmente me encanta, y cuando leí el libro de Carlos creo que los dos dijimos, este libro lo tiene que presentar Nieves, y fue todo un reto, pero al final aquí está y estamos muy contentos de tenerte, de verdad que ha sido un placer poder contar con ella. Y bueno, yo tengo que explicaros un poco qué es Nota al Margen. Nota al Margen es una editorial que acaba de nacer hace, bueno, este mismo año, que, aquí, que lo que queremos es hacer literatura, pues un poco también al margen, esas obras que no son conocidas, que no tienen espacio. No queremos crear nada nuevo, diferente, no queremos ser una editorial especial, lo que queremos es traer esos libros que son desconocidos, olvidados, de autores, de buenos autores como Carlos Cortea, y que al final aportan y nos posicionan, ¿no? Porque una de las cosas que hoy en día creemos que son necesarias es posicionarse, ¿no? Tomar partido. En unos tiempos como estos, pues nosotros decidimos que queríamos tomar partido, y nuestros libros dejarán ver qué partido tomamos, ¿no? Irán mostrándolo. Y bueno, más o menos eso es lo que somos, y hoy hemos venido a presentar a Carlos, que Nieves, os voy a leer un poco porque eso sí no me lo sé, pero pues eso, es un lujo tenerla. Y ella es periodista, aunque se dedica a la historia, ¿no? Se dedica mucho a la divulgación histórica. A mí siempre me gustaron mucho sus programas, y me acuerdo de aquellos de Pepa Fernández, que siempre confundo con Pepa Bueno, pero no, era Pepa Fernández, ¿no? Que me resultó muy curioso sobre la muerte, los epitafios, ¿no? El acabose. El acabose, exactamente. Y luego pasaste a la SER, donde ya has tenido los dos programas. Cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Fue anterior? Anterior. Es lo único plano del pasado. Fue anterior. Fue anterior, ha sido un lapsus. Y ahora está con Acontece, que no es poco, que también es un programa muy, aparte de interesante, divulgativo, es muy divertido. A mí me parece una maravilla. Que en estos momentos estoy hablando por la radio, porque soy como la Virgen. Tengo el don de la ubicuidad. O sea, que estás en todas partes en este Pero es que momento. al estar aquí tenía que dejarlo grabado. Era inevitable. Bueno, pues te lo agradecemos mucho que no hubieras grabado este en vez del otro. Además, creo que lo estoy poniendo por ir a Juan Carlos. Creo recordar. Bueno, ahora mismo iba a decir que tiene un premio maravilloso, que quizás la persona más significativamente republicana de este país. Me acabas de contar que recibiste el premio Juan Carlos I. No, rey de España. Rey de España. Pero me lo tuvo que entregar Juan. Pero Juan Carlos, Le dolió. que debió ser una situación muy divertida, ¿no? Para mí sí, claro. Para él quizás no tanto, que era el repudiado, ¿no? Era el más fuerte en esta ocasión. Y bueno, tiene el premio Ondas en 2016, el premio Antena de Oro. Tiene muchísimos premios porque es una periodista de alto nivel. Imagino que los que estáis aquí la conoceréis todos, ¿no? No hay que explicar mucho más. Y eso, pues que bienvenida y muchísimas gracias. Ella me dijo, cuando yo le escribí, a mí me cuesta mucho hacer esas cosas, y te escribí con mucha timidez, y me dijo, hombre, primero tendré que leer el libro para ver si
si lo presento. No vaya a ser que no me gusta y a ver qué digo de este libro. Y entonces yo dije, pues tienes toda la razón, léelo y luego me cuentas. Y aquí está, o sea, que te gustó. Y bueno, y de Carlos, ¿qué voy a contar? Carlos es, bueno, los que estáis aquí lo conocéis la mayoría. Sobre todo él es escritor, ¿no? Aparte de traductor, profesor universitario, yo creo que Carlos es un escritor de profesión, de alma, de todo. Y bueno, pues ha traducido obras maravillosas, ha recibido también el Premio Nacional de Traducción por los Effinger, ¿no? Fue su obra, que es un buen tocho también, ¿no? Y pues ha escrito 8 libros ya, ¿no? Llevas en tu carrera, o sea, una persona también de mucho peso y ha escrito una novela que quien no la haya leído, os rogamos que la leáis porque merece la pena leerla. Así que os dejo a vosotros y ya me voy. Hasta ahora. Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Voy a dejar esto aquí, pero voy a acabar confesándolo todo. No sé yo. Preguntando, lo voy a confesar. A ver, primero, antes de nada, yo quería hacer, respecto a algo que ha dicho Mar, yo quería hacer una declaración de intenciones, porque yo no suelo prestarme a presentar libros. Solo lo he hecho 2 veces, esta es la tercera, porque me da miedo, me da mucho miedo decir, vale, presento el libro y que el libro no me guste y claro, tener que llegar aquí y que no te haya gustado el libro y decir, es un libro estupendo, es bonito, tienen ustedes que comprar el libro. No me saldría y no lo haría, o sea, no puedo hacer eso. Hasta ahora he tenido mucha suerte, la verdad, porque solo he presentado, como decía, 2, porque conocía muy bien a los autores, que era Ramón Lobo y Emma Vallespinosa, una compañera de la radio. Sabía perfectamente cómo eran los libros y no tenía miedo ni pudor en presentarlos. Con la novela de Carlos Fotea he corrido el riesgo, con Tormenta de polvo fino. No conozco de nada al autor, me puedo decir, no nos hemos visto nunca. No conocía de nada a Mar Ridao desde que me escribió. Las hubiera pasado fatal después de haber dicho que sí que presentaba el libro, tener que llamar y decir, oye, no puedo presentar. No. Así que por favor necesito que me crean, lo digo de verdad, porque el libro es magnífico y por eso vení. Lo digo de verdad. Si no, me hubiera buscado alguna excusa, me hubiera pillado un COVID, algo habría ocurrido. Pero me ha gustado, Tormenta de polvo fino me ha gustado muchísimo. Porque Carlos Fotea además es que escribe muy bien. Es que escribe muy bien, y bueno, lo agradezco, he agradecido muchísimo haber leído el libro, sobre todo porque al presentarlo me he esforzado a leer. Yo no leo novela, apenas, porque como tengo que estar documentando tanto para la radio, para los guiones, estoy todo el día leyendo pues historia, buscando historiadores y tal. Entonces cuando me levanto de hacer guiones y me dice la gente, ¿y tú qué lees después? Digo, yo no quiero leer nada. Llevo todo el día leyendo, lo único que quiero es ponerme la tele y ver una serie y quedarme catatónica, pero no quiero leer más, ¿no? En fin, que además como soy una apasionada de la historia, lo que sí me gustaría muchísimo es que los académicos, él no es historiador, que por cierto, yo me he empeñado que es historiador y ya lo he dicho en 2 sitios, y sé que no es historiador, pero vuelvo a decir que es historiador, no sé por qué, pero me he empeñado y así que a partir de ahora quedas declarado historiador. Y no me lo discutas. Me encanta. Eres historiador. Pero me gustaría que fuera, si es académico, es profesor de traducción y es una persona, como digo, científica, académica, y lo que me gustaría es que otros historiadores tuvieran esa capacidad, otros académicos tuvieran esa capacidad de contarnos la historia para que pudiéramos entenderla todos.
No hace falta estar escribiendo permanentemente para que solo te entiendan los tuyos. No pasa nada por bajar unos peldaños y contarnos la historia a los demás. Que luego les pasa que cuando lo contamos los demás se enfadan porque lo estás contando tú. Pero bueno, pues cuéntale tú. Aparte que si no te gusta no me escuches. Esta es otra, ¿no? Es que no me gusta lo que usted cuenta. Pues no, pues lo fácil que es apagar la radio y no dar la turra, ¿no? Pero bueno, les gusta. Bueno, esa era mi declaración de intenciones, explicar por qué estoy aquí y porque de verdad me ha gustado el libro, porque si no, no estaría. Carlos Fortea, como digo, yo no lo conocía, he tenido noticias a partir del libro y a partir de Mar que me lo ha presentado, pero a través del correo electrónico hasta hoy no lo había conocido. Tengo la sensación también que lo conocéis todos muchísimo mejor que yo, entre amigos y familia, así que te voy a decir, pues, soy profesor de la Universidad de Salamanca, que estuvo, me ha hecho 20 años, ahora en la Complutense, traductor de alemán, insisto, historiador también a partir de ahora, que tiene un montón de libros traducidos, que tiene ensayos, que tiene novela, que ha sido finalista también en el premio Espartaco de la Semana Negra de Gijón. Ha escrito muchas cosas, ha traducido mucho, ha enseñado mucho, le han dado varios premios gordos, que ya conocéis todos, y yo no sé de dónde sale el tiempo para hacer tantas cosas. No lo sé. Entre ellas alguna que requiere, además de memoria democrática, que por lo que he estado hablando con el me consta que tiene, pues requiere mucha documentación. Así que yo lo primero que me gustaría es, además de trabajando mucho, esto es algo que a estas personas no les va a interesar para nada. Pero además de trabajando mucho, ¿cómo lo haces? ¿Cómo sacas tiempo para dar clases, para escribir, para documentar, para todo esto? Es posible, te puedo copiar algo. Voy a ser un poco original, trabajando mucho. Fíjate que me he puesto, además de trabajando mucho, ¿cómo lo haces? Yo suelo contar, en esta sala seguramente hay colegas traductores y traductoras, yo suelo contar que esto me viene de cuando yo me dedicaba a la traducción como profesional libre. Porque si no te organizas, si no tienes mucha disciplina, si no te distribuyes muy bien el tiempo, no comes. Por lo cual, en aquella época me acostumbré a comer distribuyéndome bien el tiempo y ya no se me ha quitado. O sea, no he sido capaz ya de trabajar despacio nunca más. Yo soy autónomo, esto no lo tengo. Esa época a mí me marcó, yo lo tengo muy grabado, ¿no? Fueron casi 10 años autónomo. Pero es que me ha comentado Mar cuando pusisteis de acuerdo para publicar Tormenta de polvo fino y me ha dicho, me voy a publicar contigo y a los 3 meses tenías el libro. ¿Lo tenías hecho de antes? Hombre, estaba empezado. Ah, vale, estaba empezado. Me dejas un poco más tranquilo. Bueno, durante la lectura del primer cuarto del libro, por explicarlo, por explicarme mejor, yo me mantuve muy expectante con el libro, pues para saber a dónde pretendía llevarme el autor. Empecé a leer, pero durante esa primera parte yo no sabía que iba a ir a algún sitio, pero yo no sabía a dónde estaba yendo. Luego descubrí a dónde me llevaba y evidentemente empecé a atar. Ahora eso sí, cuando leí definir a los Borbones Carlos IV y Fernando VII como aquellos dos monarcas sucesivos de mirada bovina, elástica moral y alma bífida, a mí ya me ganó. A mí ya de esto, yo ya lo vea. Digo, a yo esto me va a gustar. Creo, ¿no? O sea, yo llamo a Carlos IV el lerdo y a Fernando VII el más tuerzo. Y bueno, pues a la vista está que me quedo muy corta. Lo hubiera dicho, porque yo no he tenido esta finura, mirada bovina, elástica moral y alma bífida. O sea, esto es ingenioso. Cuando además esa definición la hace un académico, pues a mí me deja esto muy tranquilo. Me digo, pues coño, tengo razón. Tengo razón en lo... Tormenta de polvo fino es, como dicen los expertos, es una novela coral, porque hay huevo de gente. Hay muchísima gente. Hay una francesa, una exiliada que había una pensión en Londres, una estudiante de arquitectura a mediados del 20, un funcionario mediocre en la farsante transición, hay un actriz republicana, un diplomático alemán, unos españoles procedentes de unas colonias españolas en
en Asia, hasta que hicieron las colonias, hasta que venden las Carolinas, un africanista, golpista, un pintor que luchó con los golpistas. O sea, y luego sobre todo pinceladas de la guerra contra el francés, de la Segunda República, de la Alemania nazi, de la guerra de Marruecos, del golpe de Primo y Alfonso XIII, de la guerra de España, de la batalla del Ebro, del reinado de José I, del represor franquismo y el posfranquismo. A mí me ha parecido que la red de personajes es absolutamente impecable, impecable. O sea, y al encaje con los distintos periodos históricos es que no se le puede poner tacha. Lo digo de verdad. Es un libro que, como digo, me mantuvo expectante al principio, pero luego es un libro, como está tan bien escrito, de muy fácil lectura, pero yo creo que el autor ha tenido que hacer encaje de bolillos. Para mí muy fácil leerlo. No sé si te ha resultado difícil escribir eso, porque eso ha sido un encaje de bolillos de personajes. Sí, más que difícil ha sido complicado, que no es lo mismo. Yo cuando empecé a tener esta idea en la cabeza, que básicamente, como muy bien has explicado, básicamente es hacer un viaje por los últimos 2 siglos de la historia de España, pensé en cómo lo iba a hacer, ¿no? Y eso era un problema técnico importante. ¿Cómo cuentas 200 años sin que aquello sea un ladrillo, sin que sea una sucesión cronológica pura, etcétera, ¿no? Descarté enseguida la idea de la saga, que hubiera sido lo más ocurrido, ¿no? Tienes un padre, un hijo, nieto, bisnieto, Es verdad, ¿no? sí. Pero aquello me pareció aburridísimo también. Y entonces se me ocurrió la idea de hacer una novela de novelas. La idea de que lo que estuviera ahí fueran un montón de historias que se iban sucediendo unas a otras y que de esa manera hacían avanzar el tiempo y hacían avanzar la historia y que se viera lo que ha habido de avance y de retroceso o de no avance y de retroceso en esta historia reciente, ¿no? Y fue como lo armé. Entonces empezaron a salir personajes. Salieron los personajes. Sí, yo siempre digo que esto es una cosa que he comentado con mucha gente que me miran raro cuando lo digo. A mí los personajes se me ocurren y ya tienen nombre, ya tienen cara y ya son, ¿no? Y entonces yo los pongo a andar y los persigo, ¿no? Voy a ver dónde van. Entonces, bueno, pues fueron saliendo personajes y además salían un poco en tropel. Es decir, no hay tampoco una sucesión ordenada que digas, es que la primera historia cuenta de aquí a aquí, la segunda de aquí a aquí. No, me iban saliendo, ¿no? Y se iban entremezclando y entonces se fue armando aquello como una sucesión de historias y de saltos en el tiempo, a veces para adelante y para atrás, muy siempre ordenadamente, que a mí me daban la impresión de que estaba contando la historia de la gente. Porque lo que me era muy importante en este libro es que no fuera la historia de los acontecimientos, ni tampoco la historia de los que los mandaron a hacer, sino la historia de los que lo sufrieron. La historia de la gente normal que se veía arrastrada por la situación, por las muchas situaciones en las que este país les ha puesto, ¿no? Hay una excepción, que es el personaje de Fernando VII, porque el personaje de Fernando VII me resultaba tan simbólico, o sea, un canalla esférico, una cosa Un completamente... canalla esférico, me lo voy a apuntar, canalla esférico. Completamente hermético en su maldad, ¿no? Una cosa tremendamente sin fisuras. Citaré la fuente, pero no me lo apunto. Que además daba origen a una entera corriente, ¿no? Porque al final la historia de este país en los últimos 200 años ha sido la historia de los que no querían que cambiara nada y de los que querían que cambiara todo. Y eso es la verdadera síntesis. Y Fernando VII encabeza a los que no quieren que cambie nada. Fernando VII, que reparte su semen de burro por los prostíbulos y sus favores entre sus compadres de jarana. Digo, ¿por qué no se me ocurrió a mí también? Que reparte su semen de burro. Bueno, pues ahora ven. Fíjate. Es buenísimo, pero es buenísimo. Es que me llamó mucho la atención lo de los personajes, porque la trama está tan
están hechos. Ya digo que no voy a pasar de hablar más allá de la primera parte del libro porque es que el libro no se puede contar. Hablaba ahora con él y mi marido estos días que yo he estado leyendo el libro, mi marido estaba leyendo y me decía, ¿de qué va? Y decía, espérate, ya te digo, ¿no? Y él decía, joder, qué bueno esto y tal, decía, pero que de qué va. Digo, que no te puedo decir de qué va, que no, ¿qué te cuento? Si hay un montón de personajes, cada uno que entran, salen, aparecen, vienen, van. Para mí mi favorito es ese pobretico Javier Mena, el afrancesado. Me da un sentimiento a mí ese hombre, de verdad, ¿eh? Y bueno, y lo de las descripciones, todo lo que haces con Fernando VII, y me parece sobre todo un gran observador. Me pareces un gran observador porque hay una cosa que me llamó mucho la atención. Esto, aquí no reviento nada, pero estás con uno de los personajes y porque describes aquella forma de saludar de Adolfo Suárez, que es verdad, cuando lo leí dije, es verdad, que saludaba con la mano y se palpaba el bolsillo izquierdo. ¿Por qué haría eso? Pero no lo sé, como sobre todo con Juan Carlos se sujetaría a la cartera o algo así. Pero me resultó curioso porque cuando te lo leí, lo vi. Efectivamente, y dije, coño, qué gran observador que me ha traído a la cabeza esa imagen de Suárez haciendo así y palpándose el bolsillo izquierdo. O sea, es una cosa en la que yo no había reparado, pero de repente al leértelo lo dice, eso Habrás visto en la novela que hay mucha relación, y yo creo que no es casual, entre literatura y pintura. sí. Y yo creo que en mi cabeza entre literatura y cine, ¿no? Yo siempre que escribo siempre estoy viendo, y entonces cuento lo que veo, ¿no? Y me interesa mucho muchas veces la cosa impresionista, ¿no? El momento en el que ves algo en lo que fijarte, ¿no? Y pues eso, aunque no tiene explicación, ¿no? ¿Por qué hacía eso, no? Y los personajes estos que dices que te salían a borbotones, que me sigue llamando mucho la atención, cómo has entrelazado a todos. Una actriz, bueno, confesarlo, la de la pensión de Londres, ¿por qué la actriz? ¿Por qué la lías con un diplomático alemán? Porque necesitaba gente distinta, gente que diera de verdad una idea de lo que es la gente, ¿no? Si todos se iban a dedicar a lo mismo, si todos iban a una vida parecida, no me iban a dar una imagen de la realidad, ¿no? Entonces, pues pensaba y me iban apareciendo ese tipo de personajes diversos, con vidas además como las de todos nosotros, marcadas por el azar, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué con un diplomático alemán? Porque lo conocen en una inauguración. Que igual no podía no haber coincidido con él, ¿no? Pero coincide y pasa esas cosas que pasan en la realidad, que de repente tu destino se ha unido al de otra persona, y que en este caso además es el destino de Europa, ¿no? En ese momento concreto. Pero pues un diplomático alemán de la época del nazismo. Y a mí eso me parecía relevante, ¿no? O sea, que se movieran, que estuvieran en distintos sitios, no todo es Madrid también, ¿no? Hay una parte importante de la novela que ocurre fuera de Madrid, en ciudades de provincias, ¿no? Fíjate que yo no me he detenido, no me he detenido que fuera en Madrid, fue aquí, estaba ya tan metida en los personajes y en los sitios que ahora mismo me dice, ¿dónde transcurre? Te diré, pues no lo sé, bueno, sitúo algunas cosas en Madrid. Sí. O ¿se puede saber cuál es a lo mejor no tiene ninguna importancia, ¿no? Esa pequeña ciudad de provincia? ¿Has pensado en alguna? He pensado en varias, lo que pasa es que no aportaría nada poniéndole nombre. Como vienes de Salamanca, me interesa, bueno, pues vengo de Salamanca, pero también vengo de Teruel, que es de mi familia. Todos tenemos mucha historia local detrás de nosotros, ¿no? A mí lo que me importaba era justamente el transmitir la imagen de eso que no pasa solo aquí, ¿no? Durante los años que viví en Salamanca, me di cuenta, y me impresionó mucho al principio, me di cuenta de que había fuera de Madrid cierta sensación de que la historia pasa en Madrid, que allí te la cuentan. Y a mí aquello me chocaba muchísimo, ¿no? Me resultaba muy difícil de asumir, porque yo soy madrileño, entonces yo había vivido toda la vida en el otro lado, ¿no? Pero esa mirada periférica se me quedó.
Entonces yo ahora mismo pues siempre tengo interés en que esa mirada periférica también esté, ¿no? Que no sea solo una mirada central. Me has comentado ahí cuando estábamos hablando que te leíste de un tirón los episodios nacionales. Sí. Y todavía estás en este punto. Todavía estoy en shock de ti. Pero es verdad que, claro, a ti te salen los personajes a borbotones, pero a ti te ha entrado la historia de España a borbotones también, ¿no? Estaba diciendo, valga la comparación por fea que sea, que a los dos les salían a borbotones también, ¿no? De alguna manera yo creo que algo habré aprendido de esa técnica, ¿no? Pero para mí esa lectura era muy importante. Yo tenía la sensación de que leerlos de una luna era como leer novelas y leerlos del tirón, no fue solo eso, compatibilizaba con otras lecturas. Pero sí me tiré 2 años leyéndolos del tirón como parte de mis lecturas habituales y los vi completamente distintos a como los había visto uno en uno, ¿no? Fue la sensación de que Galdós me estaba estilizando las cosas. Galdós me estaba diciendo, este es tu país. Y porque yo creo que él lo conocía como poca gente a este país, ¿no? Y lo vivió todo, ¿vale? Lo vivió todo, pero de todo se dio cuenta, ¿no? Es lo que quiero decir, o sea, tenía una mirada muy atenta y entonces a mí me pareció que aquello me estaba dando claves importantísimas. Es muy frecuente que nos hayan contado o que nos hayan hecho creer que la guerra civil es la causa de todo lo que nos pasa. Yo leyendo a las dos me di cuenta que era la consecuencia de todo, porque todo eso está escrito antes de la guerra civil. Y ya estaba ahí todo. Ya estaba ahí todo. O sea, todo arranca en ese momento de la Constitución de Cádiz en que hay un grupo de locos que quieren que España se vuelva moderna y libre y diferente. Pero quieren que venga más tuerto, ¿no? Claro. Pero quieren que venga más tuerto, por eso es la complejidad tremenda, ¿no? Hablabas de Javier Mena antes. A mí Javier Mena me interesaba mucho como personaje. ¿Por qué no afrancesado? Pues porque un afrancesado es la contradicción pura, ¿no? Es un tipo que quiere la libertad, que quiere el progreso, que quiere el cambio y lo trae de la mano de un ejército extranjero. Claro, eso es invivible, ¿no? O sea, ese hombre está agobiado. Y después, cuando conoce a los liberales españoles, se da cuenta de que tienen todo que ver con ellos. Dicen, y somos lo mismo. Claro, somos lo mismo, ¿no? O sea, realmente, aunque tengamos una diferencia de método, ¿no? Y a mí por eso me parecía un personaje importantísimo. ¿Y tú? ¿Por qué la gente no entiende que los borbones son fatales? ¿Cómo es posible que todavía haya que estar explicándole a la gente lo que era Fernando VII? Bueno, pero no solamente es Fernando VII, son muchas cosas que uno no entiende, cómo no se pueden entender, ¿no? Pero este personaje en concreto... Este personaje es increíble. Yo creo que este personaje no es conocido. El día que a mí se me empieza a ocurrir esto, hace ya muchos años, fue en una obra de teatro de un amigo, Miguel Valiente, que trataba justamente de la época de Fernando VII en Valencia y en el exilio francés, ¿no? Cuando uno empieza a enterarse de todas las canalladas que fue capaz de hacer mientras estaba exiliado, mientras aquí la gente se estaba matando por él, mientras a la gente la estaban matando por él estaba pidiendo a Napoleón por favor que le casara con una sobrina suya, le llamaba padre querido, o sea, cosas espantosas, ¿no? Este tipo repugnante era la persona por la que la gente se mataba, ¿no? Y a mí eso me pareció un shock brutal. Y a partir de ahí ya empecé a darle vueltas, me ha pasado años dándole vueltas hasta llegar a esto, ¿no? Es que es inconcebible. Es inconcebible. Es inconcebible. Yo creo recordar, me leí en algún sitio, que Napoleón hacía que se publicaran sus cartas en España para que la gente dijera, bueno, se darán cuenta. Y no se daban cuenta. Que se darán cuenta de lo que es, o sea, que mientras se están matando por él, está pidiendo, y además creo que le llamaba esto padre querido o primo, y Napoleón decía que no me llames primo. Yo no soy tu primo. Le trataba con un desprecio absoluto. Sí, y hacía publicar sus cartas y tal cual. Sí. O sea, seguimos votando al meteorito. Es el viva en las cadenas, ¿no? O sea, Sí. Yo me moriré sin entenderlo, eso de volver aquí y que la gente quiera la esclavitud, ¿no? Sí, pero es que lo de Fernando VII me parece un caso que no tiene... Bueno, es Ayuso. Yo qué sé, ¿sabéis? O sea, es que es lo mismo.
Dice, no, vamos a ver, pero tú lo estás viendo, son zoquetes, son malos. Es lo que es. Entonces dice, pero exactamente, ¿estoy yo fuera del mundo? ¿No lo estoy viendo? ¿O qué está? Ese es un enigma que ocupa la novela. Sí, es una cosa absolutamente inconcebible. Tendrían que leer los españoles todos a Benito Pérez Galdós. Probablemente nos mejoraría mucho la vida. Sí, y del tirón. Si fuera, Y aparte se lo pasarían bien. si fuera. Yo sí que creo que nos debería avergonzar ser tan ignorantes en la historia, creo. Y no nos da vergüenza. A mí lo que me parece que debería avergonzarnos es dar prestigio a la ignorancia, que es lo que ahora mismo me resulta más inquietante de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? O sea, lo malo ya no es no saber, lo malo es estar encantado no sabiendo. Tú antes comentabas, estábamos charlando, que antes cuando te habían pillado una laguna de algo que deberías saber y no sabías, por lo menos te daba vergüenza. Sí. Pero es que ahora el personal está encantado de no saber y eso sí que me parece terrible, ¿no? Porque no se es consciente del agujero que te hace no saber, del daño que te hace no saber. O sea, no es una cuestión de prestigio, no es una cuestión de decir, mira cuánto sé. Es una cuestión de decir, no puedo razonar si no sé. No puedo tomar decisiones si no sé. Y en eso estamos. En eso estamos y no salimos de ahí. Pero es verdad, es que comentábamos antes que antes por lo menos cuando alguien te decía tal cosa y tú no sabías de eso, te arrugabas un poco, incluso disimulabas y decías, sí, pero porque daba vergüenza. Como decía Jesús Quintero, esto de nunca como ahora está todo el mundo tan orgulloso de no haber leído un jodido libro en su vida. Eso decía Quintero, ¿no? A mí también me preguntan mucho, me da mucha rabia que me hagan esa pregunta cuando voy por ahí de alguna charla o algo, y me dicen, oye, ¿a ti por qué te caen tan mal los Borbones? Y me dicen, siempre les digo, ¿a ti te caen bien? Les devuelvo la pregunta, a ver qué dicen. Entonces ahí ya se azonan un poco. Me dicen, bueno, a ver, digo, pero es que no, a mí no es que me caiga mal. Es que tú has probado a leer a los Borbones para que no te engañen o para estar alerta, porque además, bueno, tú en esto con Fernando VII ahí también pasas un poquito por Isabel II, al menos lo mencionas, ¿verdad? Pero que es un declive absoluto desde entonces. O sea, es que no ha habido ningún punto que se diga, bueno, es que aquí ha mejorado. Si aparecía alguno por aquí, ha aparecido con un golpe de Estado. Alfonso XII aparece con un golpe de Estado. Siempre están, siempre que digo, cuando hay un golpe de Estado hay un Borbón cerca. Claro, pues es que De una manera o de otra, pero siempre están por ahí. No son la única explicación, ¿no? Eso es el mal, es que no son la única explicación, es que hay muchas más cosas, ¿no? Aparece también en la novela ese momento en el que la Inquisición intenta revivir, ¿no? Sí. Es que no es un problema de jefes, es un problema de seguidores. Es un problema de afición a la esclavitud. Entonces, ¿cómo es posible que realmente es inquietante, ¿no? Cuando llega Napoleón, que lo que hace con los decretos estos de Champmartín, lo que hace Napoleón es quitar la Inquisición, hacer una serie de cosas, reducir las órdenes religiosas que estaban sacando el país, ¿tal? Y lo primero que se vuelve a hacer es poner otra vez todas las órdenes religiosas, otra vez la educación, tal, que yo entiendo. Esto llamas rey intruso también porque es la norma de llamar, es el rey intruso. No, porque lo era realmente. Era el rey intruso, pero a mí me cae bien. Es que lo siento, pues José Bonaparte me caía bien. Siempre digo lo mismo porque es el primero que puso a estudiar a las niñas. Y por eso, solo por eso. Es que hubo un montón de medidas que luego no se llevaron a efecto porque no había jurisdicción real en el país, ¿no? Que nos hubieran cambiado la vida. Para bien. Para bien, sin duda. Esas son esas cosas que uno descubre en momentos determinados. Yo me acuerdo de un viaje a Granada en el que me explican que la canalización del lago lo habían hecho los franceses. Lo habían hecho con motivos completamente prácticos, porque si estaban muriendo de epidemia todo el ejército francés. Entonces canalizan el río porque es que hace falta canalizar el río. Pero jolín, tuvieron que venir ellos para hacerlo. Y si no vienen, no se hace, ¿no? Entonces, al final, el drama es ese, lo que te hace pensar es eso, ¿no? Dices, ¿por qué no? ¿Por qué necesitamos todo el tiempo que alguien venga a decirnos esto y después nos empeñamos en destruirlo? Es la verdadera obsesión que yo tengo, es esa, ¿no? Es decir, bueno,
¿Por qué después la destrucción de todo lo que se ha construido? ¿Por qué esa manía de volver a empezar? Hay un personaje que también me gusta mucho, que es Jacques, Manuel. Y me ha gustado mucho encontrarme la guerra de Marruecos también, y el expediente Picasso, muy desconocido para muchísima gente. Yo lo he descubierto hace muy poco, porque esta temporada en la radio, como se cumplía hasta un aniversario de algo de Marruecos, que ya no conocía, el desastre de Anual o el desembarco de Antema, en uno de los, como duró tanto la guerra, hay un montón de aniversarios por todas partes. Entonces, ¿te puedes creer que yo no había oído hablar jamás del expediente Picasso? No sabía que era el expediente Picasso. Y ahí, conocer esa historia me sirvió para enlazar una parte importante de la historia. Ese expediente me sirvió para unir todo el desastroso reinado de Alfonso XIII, todo el desastre de este país porque se fue por ese agujero el dinero, la cultura, se fue absolutamente todo. Y me ha gustado mucho, creo que a ti te interesa también ese Me periodo. interesaba mucho para quienes no lo conozcan, sintetizo brevemente, cuando se produce el desastre anual en Marruecos, el ejército encarga, bueno, sobre todo el gobierno, encarga una investigación a un general, el general Picasso, tío del pintor, tío de Pablo Picasso, que contra todo pronóstico, en lugar de enterrarlo todo, lo investiga de verdad. Y cuando lo investiga de verdad, empieza a armar un problema muy serio a todos los niveles del Estado, porque en su investigación descubre que allí no hay nadie que esté medianamente limpio. Descubre que los suministros militares han estado siendo desviados al mercado negro y los oficiales de intendencia se han estado forrando. Descubre que la munición que utilizaban los soldados no servía para los fusiles que les habían dado. Es decir, descubre que el desastre era inevitable. Descubre además que Alfonso XIII había intervenido de manera directa en que eso fuera así. Y en el momento en que todo eso se pone por escrito, en el momento en que todo eso se va a llevar al Parlamento, es cuando Primo de Rivera da el golpe de Estado del año 23, que nos han contado muchas cosas acerca de sus motivaciones, pero cuya verdadera motivación era meter al expediente Picasso debajo de tierra. Y no fue así porque un descendiente de esa casta, el que era diputado entonces, lo escondió. Lo escondió hasta la llegada a la República. Al momento en el cual lo volvió a sacar, sirvió para el juicio que se le hizo a Alfonso XIII en aquel momento en absentia, y después de la guerra el expediente Picasso volvió a desaparecer. Y además en esta ocasión desapareció gran parte de él para siempre. Es decir, lo que queda ahora mismo en Internet, cuya lectura recomiendo, porque se puede bajar gratuitamente, es una pequeña parte de los miles de páginas que el general Picasso escribió contando toda la historia. Eso es una historia que yo había querido contar antiguamente. Yo tenía la idea de escribir una novela sobre eso y no encontraba la manera. No veía cómo podía hacer para que no fuera una historia de espionaje, ¿no? Así que lo que hice fue canibalizarla aquí. En esta novela hay muchas viejas historias mías, hay muchos viejos relatos que nunca llegaron a escribirse y que de repente se han vertido aquí. Pues yo creo que te has dejado muchas puestas en suerte. No, es como, parece como para tirar. A mí, quizás por esto que de la guerra de Marruecos, por esto que he descubierto hace poco y que a mí me encanta estar aprendiendo todo el rato. Y además yo no soy, mucha gente me dice que tú eres historiadora, yo soy periodista, yo voy aprendiendo según voy leyendo cada tema que me toca hacer, lo cuento, pero porque lo he documentado y hay cosas que leo a veces que digo, y yo de esto porque no he oído hablar nunca. De hecho, entendí con la guerra de Marruecos y con el expediente Picasso que ese golpe de Estado que Primo de Rivera que da con Alfonso XIII, es que ahí se iba al garete la corona. Sí, totalmente. Ahí se iba totalmente al garete. Entonces, claro, ese golpe de Estado y esa dictadura, luego llegamos al 31 y llega la República. Pero es que llega la República, pero habría llegado antes. Sí.
Lo que pasa es que cuando ya se acaba la dictadura es cuando por primera vez elecciones dice, ahora te vas, pero ya se le habría echado en 1923. Lo que pasa es que luego se construye el relato y se empieza a decir que es que porque el régimen de los estados no estaba agotado y se sacan un montón de cosas que son solo parcialmente ciertas. Quizá es interesante recalcar, esto es una novela, quiero decir, esto no es un libro de historia, aunque cuente cosas de la historia. Y digo esto porque las novelas se escriben para saber. O sea, yo cuando escribo una historia, la escribo para que la historia me cuente lo que no sé. La escribo para ir averiguando. Y averiguas justamente poniéndote en la piel de la gente, haciendo que los personajes tengan que reaccionar a cosas. Y entonces es cuando ves cómo tiene que reaccionar un ser humano ante una situación, ¿no? Es cuando te lo planteas. Dices, ¿qué le pasa a esta persona, no? ¿Qué le pasa a este Manuel Fernández Yappi, que ha nacido en una colonia y que de repente se encuentra que se lo traen a España de niño y es un inmigrante? Quiera o no quiera, es un inmigrante. Es una persona que llega aquí, le dicen todo es español, pero no lo tratan como tal. Y acaba convirtiéndose en un fascista por reacción a que no lo tratan bien, ¿no? Lo estás viendo en su evolución y para eso lo escribes. Estás viendo cómo va a terminar ahí por rencor. Va a terminar ahí porque ha sido tremendamente maltratado, ¿no? Y no va a querer identificarse con la gente de abajo porque quiere salir de ellos, quiere dejar de ser uno de los de abajo para ganarse el respeto que le niegan por tener la piel oscura. Porque su madre se llama Jack y no Fernández, ¿no? Esas son las cosas que uno descubre escribiendo. Por eso por eso te decía que los personajes salen, ¿no? Y los sigues, y vas viendo. Yo no planeo la novela, no tengo ni idea de lo que va a pasar. Y no tengo ni idea de cuándo va a acabar. Hay gente que me dice, pero ¿cómo has escrito una novela de 200 páginas para meter tantos años? Y yo, pues acabó. Pues un día me levanto y dice, ya está. Se acabó. Es que es así. Estás escribiendo y dices, ya está, ya sé lo que quería saber, se acabó. Haces unas descripciones magníficas. Igual que he visto lo de Adolfo Suárez, que de repente me ha venido la imagen de hacer eso, lo de Tormenta de polvo fino, que claro, tú ves esto en el título y no sabes, no entiendes de qué va el título. Y he visto también, o sea, esos archivos que son impresionantes de ver, lo he visto en Oviedo, lo he visto en la agencia F que lo tienen, eso de mover con unas ruedas y que se desplazan, esas grandes, es impresionante y además con cuidado para que no haya nadie porque si lo mueven puedes aplastar a alguien entre dos mamotretos de esos, ¿no? Y bueno, el título me parece fantástico también, porque lo he visto cómo se movían esos grandes archivos y esas nubes al mover legajos, ese polvo fino, ¿no? Me ha gustado mucho, sobre todo porque eres muy descriptivo y por eso lo he... Yo soy una persona muy respetuosa de los derechos de autor, el título es Mérito de mi hija, Celia, sentada aquí en primera cita. Pues enhorabuena, porque Tormenta de... Que me lo sugirió y se merece la cita de Sí, Tormenta de polvo. Es que es muy elegante el título, pero a la vez yo cuando empiezo a leerlo no tengo ni la más repajolera idea de por dónde podría ir eso, ¿no? Claro. En algún momento, bueno, supongo que has tenido infinidad de veces que ir a alguno de esos archivos, Sí. lo has... ¿Y te ha pasado eso? ¿Te ha pasado? ¿Te has encontrado con tormentas de polvo Claro, es fino? que durante mi época en Salamanca yo fui decano de una facultad que era la Facultad de Traducción y Documentación. Y entonces yo tenía que visitar archivos en mi condición de decano de documentación. Y me los enseñaban y me explicaban y no sé cuántos. Tuve esa escena que cuento en la que te dicen de aquí para allá no sabemos lo que hay, que es real. O sea, yo solo he vivido en un archivo provincial, ¿no? que la directora me dijo no tenemos personal, no podemos catalogarlo todo. Y entonces me estuvo enseñando un pasillo infinito, un pasillo que parecía el Escorial, ¿no? Y me dice, y de aquí para allá no sabemos lo que hay. Y a mí me fascinó aquello, dije, o sea, vidas y vidas y vidas metidas ahí en esos armarios que no sabes ni siquiera si se van a deshacer cuando los abras, ¿no? ¿Qué te puedes encontrar ahí, ¿no? Y entonces esa imagen del momento en que sueltas el hilo rojo y hacen las hojas, ¡puf! ¿Sabes? Y sueltan
y sueltan un soplo de polvo finísimo, ancha, que te deja las manos blancas, ¿sabes? Sí, qué bueno. Hubo de todos los personajes, los tropecientos que tienes, ¿hubo un primero del que tiras? Sí, claro. Paco. 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 Paco es un personaje fundamental. Paco es el personaje que más tiene de personas que he conocido, que más tiene de realidad. Y para mí era muy importante, es el personaje de todos ellos, el único que tiene, quizá el único que tiene una ideología contraria, bueno, el único no, tengo que decirlo también, que tiene una ideología contraria a la mía, pero soy víctima. Yo me di cuenta desde el principio de que era una víctima, no lo cuento más porque si no, claro. Es que no. Pero para mí es un personaje capital y de hecho es un poco el hilo central de la novela. Sí. Es quien soporta el peso, él y Victoria. ¿Y tu favorito? También es el Sí, claro. Paco. Paco y Claro. Victoria, me encanta, se lo dice, mete al niño. No puedo opinar. Mete al niño. Muy graciosa. Bueno, llevamos casi una hora. Se me ha pasado enseguida. Yo no sé si hay alguien que quiera preguntar. Yo tampoco quiero hablar de más. Y el problema es que no podemos contar de qué va la novela. Es que no podemos. Bueno, pero nos esforzamos. Podemos seguir hablando. A mí hablar de historia me encanta. Y me he encontrado aquí este paseo por 200 años muy ligero, porque no es denso, a base de ir saltando y te das cuenta efectivamente que somos consecuencia, Claro. consecuencia de todo esto. Yo sigo empecinada en estos malditos reyes, sobre todo Fernando VII, que nos llega desde ahí toda la porquería de una dinastía que ha sido corrupta desde hace 200 años y que pese a todo siguen aquí y que siempre digo, es que me quejo porque llevan toda la vida vendiéndonos que el malo es el anterior y el bueno el que llega. Sí, pero yo me sublevo mucho contra esa frase tan repetida del poema del Cid que dice Dios que buen vasallo si hubiera buen señor. Y yo siempre pienso, no hombre, no, que es que hay que liberarse ya de eso, es que hay que ser ciudadano y no se puede depender de quién sea el señor. Porque los males vienen de eso, de depender de quién es el señor, ¿no? Pero es eso, eso de, no, bueno, este era el malo, no te preocupes, que este que viene ahora es buenísimo, está pasado Fernando VII, bueno. Mira, la María Cristina de Borbón, la corrupta, la echamos, Isabel II, no, esta va a ser la chupiguay, echamos a Isabel II, Alfonso XII, el primer preparado que vino, también, bueno, pues venga, Alfonso XII, este casco pronto, la verdad, y este no... aparte de tener amantes tampoco es mucho. Luego Alfonso XIII, otro desastre. Ahora viene de Juan Carlos. No, este va a ser el guay. La pifia Juan Carlos. Ahora Felipe. Hasta que la pifie Felipe. Luego, ¿quién será? La del moño. Entonces, esto es agotador. Llevamos así 200 años. Ya basta, por favor. Por eso de 4 en 4 años es mejor. Bueno, eso sí, exactamente. En fin, si alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad hacia lo mejor... Necesitamos que des las palabras tú porque con el foco del teatro no vemos. Es que no vemos. Yo estoy aquí, insisto, si esto aguanta más voy a... Se dice allí. Muchísimas gracias. Bueno, yo he tenido ocasión además de leer el libro que me ha encantado, de verdad, muchísimas gracias. En este momento tengo un montón de preocupaciones enormes. La primera es, pero hubo archivo, fuiste al archivo, ¿hay algo de esto? He ido a muchos archivos, no he ido a un archivo concreto. Pero para preparar la novela. Estricto sensu no, pero sí que bebe de algunas visitas. Vale. Esto, cuando uno empieza a escribir, es como la poción mágica, ¿no? Vas metiendo ahí todo. Y entonces aparecen muchas cosas, aparecen cosas que hiciste hace mucho tiempo, cosas que viviste hace mucho tiempo, cosas que te contaron.
por eso la primera frase del libro dice: los recuerdos ajenos también son míos. Porque tengo la sensación de que lo que me han contado es como si lo hubiera vivido, ¿no? Y lo que he leído, y lo que me llega, ¿no? Que de cada conversación con cada persona de repente aparece algo nuevo, ¿no? Y en algún momento termina ahí. Creo que, bueno, tiene muchas virtudes y no tiene sentido que las destaque yo, por supuesto, pero de verdad Destaca. No te cortes. Pues bueno. Hemos venido aquí a aplaudir al autor. Entonces sí, tienes una prosa maravillosa, hay frases, no una ni dos, sino varias, bastantes, que a mí me parecen para esas frases que se anotan y que uno vuelve cada tanto a ellas, porque hay que volver a pensarlas y a releerlas. En pocas páginas, es cierto, es un libro breve, y eso las hace todavía más sugerentes. Pero yo creo que tiene otra cualidad del libro que a mí personalmente me gusta muchísimo, y es que tiene una infinita ternura. A mí me has hecho llorar y te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Hay una cosa que a mí me importaba en este libro particularmente, y es que, y a lo mejor no lo hemos transmitido cuando lo estábamos hablando ahora, pero lo quiero decir ahora, me importaba mucho que el libro no fuera un ejemplar más de eso que llaman polarización, sino todo lo contrario. O sea, a mí todo esto me duele, y yo quería que se notara que me duele, y eso implicaba que las cosas que cuento, las cuento. Hay un crítico, lo estoy citando mucho estos últimos días, aunque no me gusta plagiar a la gente, pero es que ha dado con la tecla completamente. Decía en la reseña que escribió que el libro estaba escrito con serenidad y sin odio. Y me gustó mucho, porque dije, entonces me ha salido bien. O sea, la idea es contar todo esto que quería contar, que a veces es tan duro y a veces es tan doloroso, contarlo con tranquilidad y contarlo sin odio. No estoy atacando, me estoy doliendo de lo que pasa, ¿no? 6 años más viejo, 6 años más pendejo, después de haber pasado miles de horas tocando la guitarra y ni una preocupándose por su país, los súbditos del reino con la memoria más corta de Occidente me piden que vuelva. Esto es Manuel Fernández. Un poquito de odio ahí si quieren. Tengo que reconocer que él me cae muy mal. Es que es inconcebible, que, o sea, hay un montón de cosas que no sabemos, ¿no? Imagínate un tipo que se lo llevan a la isla de León cuando vienen los 100.000 hijos de San Luis. Al final se rinden los liberales, negocian con el francés, con el Granulemo y tal, y él les promete que no va a tomar ningún tipo de represalias. Se suben en el barquito que lo lleva de la isla de León a Cádiz, se bajan del barquito y le dicen a los franceses: a este que lo detengan y lo encarcelan ahora mismo. O sea, es lo primero que hace. Lo primero que hace es incumplir la palabra que acaba de dar hace 15 minutos el jefe de gobierno de aquel momento, que era Alcalá Galeano, lo manda a enchironar. Entonces dices, ¿cómo se puede ser tan miserable, no? Y claro, de estas no hace una, de estas hace 100. Hay un momento en que intentan, cuando durante el Tribunal Constitucional intenta, eso es una novela, intentan sus partidarios, digamos, liberarlo del gobierno constitucional terrible, pero fracasan en un asalto a Palacio Real. Entonces el tío se asoma al balcón y empieza a decir: por ahí van, para que persigan a los suyos, porque han perdido, ¿no? Y si han perdido no tiene que quedar ninguno que se chive que yo estaba detrás, ¿no? O sea, era un canalla integral. Entonces ese sí es un personaje sobre el que no puedo tener ni la menor indulgencia, ¿no? Muy bien, me parece que yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, hay un momento en la primera página del libro, hay eso que llaman ahora un disclaimer, que pone en todos los personajes de este libro son imaginarios menos España y Fernando VII. Y la razón por la que lo pongo es porque nadie se va a creer que no es imaginario. O sea, van a creer que es realismo mágico. Si yo no aviso de que realmente él fue así. O sea, es que, por increíble que parezca, por inverosímil, por inconcebible, pues lo era. Así. Tú no lo ves, pero hay una pregunta más. Adelante. Lo ves por el foco. No.
Bueno, hablabais antes de, decías completamente tú, de que las cosas parece que ocurren en Madrid, pero en realidad en Salamanca te contaban la historia de Madrid, ¿no? Parece que lo hablamos en otro día, además, que lo que ocurre en Madrid, pero fuera de Madrid no le importa a nadie, porque les importan otras cosas y de otra manera. Igual que en Madrid no nos importan, parece, las cosas de fuera, ¿no? No sé qué hay que hacer para que esto cambie de alguna manera, porque mientras aquí se puedan estar haciendo cosas horribles, y los abusos y los tal, o cosas estupendas como mejorar la educación o las pensiones, parece que a nadie le preocupa lo uno o lo otro y estamos enquistados cada uno en nuestro sitio, ¿no? Entonces yo no sé, los personajes de la novela parece que en un principio se centran en Madrid, parece que todo viene a Madrid o todo tiene que venir a Madrid, pero realmente cuando las cosas van a llegar a Madrid es cuando todos salen fuera. De alguna manera es como el bombazo, pues el bombazo de Fernando VII hace una centrífuga de la gente, de la política y de todo, pero es un poco la situación que venimos viviendo desde mucho antes incluso, ¿no? Yo no sé qué hay que hacer para que esto cambie. Es que a mí lo que me preocupaba y lo que me preocupa y lo que quería decir con lo del CIS de hace un momento es que tenemos un problema grave de pasividad. Es decir, esa idea de que me cuenten lo que han hecho, que yo lo hago yo, es espantosa. O sea, eso es lo que al final nos lleva a la inercia, ¿no? A que las cosas parece que ocurran porque no tienen más remedio que ocurrir. No, es que, perdone, hasta el último momento ocurre lo que usted quiera que ocurra. Es que esto no es algo inevitable, no es una maldición bíblica, no es el que le vamos a hacer o el Dios dirá, ¿no? Es tomar las riendas y tomar decisiones y hacer cosas y oponerse cuando uno no está de acuerdo, ese tipo de cosas, ¿no? Que parecen tan elementales y que no lo son. Hay veces en que de repente la gente te dice, ya, pero ¿y qué hacemos? Y yo contesto, vota. Parece una tontería, pero hay gente que no parece pensar que eso sirva para algo. Sí que sirve. Yo estoy últimamente en las charlas y los encuentros que hay por ahí reclamando mucho el activismo familiar. No, es que ya basta de estar esperando que te solucione todo el periodista, el político. El periodismo está para nada, el periodismo está para enterrarnos a todos y pegarnos un tiro, porque esto es lamentable ya, ¿no? Pero digo, bueno, una parte de esa pasividad de ser ciudadano tiene que activarse. Es que son hongos. Es el ciudadano seta, el ciudadano que está ahí diciendo, ¿y qué hacemos? Pues haz algo. Yo de acuerdo y me aprovecho de tener un micrófono. Tú puedes aprovecharte de tener la posibilidad de editar libros, pero hay otra gente que puede tener la oportunidad de con familia o amigos tomarse una caña y también discutirlo y decirlo y hacer pedagogía. No vale que me ha salido un chiquillo que es fascista y tal. Digo, ¿y qué haces si el chiquillo se te mete en la droga? Te parten la cara por sacarlo de la droga, ¿no? Pero sin embargo, si te sale fascista, haces así, no se le pasa nada. Yo siempre digo que si discutiéramos más a menudo, discutiríamos menos. Sí, seguro. Solamente quería comentar que el libro es magnífico y que quienes no hayan leído los libros anteriores es muy recomendable porque además hay partes que enlazan, entonces puede tener mucha relación en entender por dónde discurre el pensamiento histórico al llegar a este libro, o más bien se recogen muchas cosas de lo anterior, es muy recomendable. Sí, tienes razón, yo por otra parte también me copio mucho a Galdós, ¿no? En esta novela aparecen personajes que son de otras novelas mías. Hay un personaje que es, vamos a decir, secundario de una historia que es protagonista de una novela anterior mía. A mí me gusta siempre eso porque siempre me pregunto cuando escribo qué habrá sido de ellos, ¿no? Pero dejé a esta persona en aquel momento de tal y además yo tengo muchos finales abiertos
Y entonces los pregunto por eso y me vuelven. Y me vuelven y siguen viviendo, ¿no? Y terminan su trayectoria. Eso lo hace Galdós mucho. A mí siempre me fascinaba, porque me daba la impresión de que era un país de verdad, el país de sus libros. Porque estaba lleno de gente que entraba y salía, y no de gente que solo estaba ahí, ¿no? Y bueno, pues intento hacerlo. Más cosas. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna? Cuidado que se va a poder evaporar el vino. Ya, pues me oye igual, si no me quedo con el ¿no? Carlos, me gustaría preguntarte cómo se entienden y cómo interactúan tu yo traductor y tu yo autor. Si se comunican, cuando... si hay algo que... o técnicas que trasladas también o de las que también te haces poseedor cuando escribes. Sí, se comunican de dos maneras. La primera es general. Antes, cuando estaba haciendo la presentación Mar, yo a mí no me gusta interrumpir las presentaciones, pero hubiera corregido una cosa. Y es que yo nunca digo, o por lo menos cuando me doy cuenta no lo digo, nunca digo que soy escritor y traductor. Siempre digo que soy novelista y traductor, porque la traducción es un género literario. Yo creo que siempre he escrito cuando escribía traducción. Cuando escribo traducción. Creo que unas veces escribo ensayo, otras veces escribo novela, otras veces escribo teatro y otras veces escribo traducción. Y entonces ya solo con eso ya te estoy diciendo la íntima relación que hay entre una cosa y otra. Pero además, desde el punto de vista técnico, sí hay una importantísima relación también, lo he comentado otras veces en otros sitios, disculpadme si lo habéis oído algunos, y es que la traducción enseña a ser preciso. Cuando uno escribe uno puede poner lo que quiera y eso a veces es contraproducente porque pones cosas que no has pensado mucho, pero cuando uno traduce no puede poner lo que quiera, tiene que poner lo que pone y entonces a veces tienes que pasar horas buscando la palabra exacta que exprese exactamente lo que está queriendo decir el autor de la otra lengua y eso te acostumbras a hacerlo y entonces una vez que te has acostumbrado ya no puedes decir que Fueguito se para en la puerta. Fueguito se para en el umbral. O se para con la mano apoyada en la jamba, no en la puerta. Pero la puerta es poco, la puerta tiene demasiadas partes para un traductor, ¿no? Y no te das una patada con un escalón, te das una patada con la tabica. El escalón es la parte de arriba, no puedes darte con ella. O sea, hay una necesidad de precisión muy grande que se desarrolla y ya no se pierde, ¿no? Y luego probablemente hay contaminaciones, o sea, a mí la gente me dice que escribo subordinadas muy largas y eso es culpa del alemán. ¿Traduces en las dos direcciones? No, solo del alemán para... Sí. Para que no era curiosidad, ¿cómo se dice mastorco en alemán? Es de algo. Tendría que pensarlo para encontrar uno que suene igual. Que sea un insulto que sea así. Es claro, Esto. que sea sonoro, fónico. ¿Alguna pregunta más? ¿Una curiosidad más? ¿No? La mía es una pregunta muy corta. ¿Qué es para ti la creación? ¿Cómo la definirías? ¡Wow! ¿Cuánto tiempo Pues tenemos? creo que en parte lo he dicho antes. Para mí la creación es una indagación. O sea, yo quiero saber y para saber escribo. Ya sé que suena un poco raro, pero es la realidad. O sea, yo tengo la impresión de que yo averiguo escribiendo. Una de las experiencias más bonitas de esto es que cuando empiezas a escribir no sabes todo lo que tenías que contar. Lo vas descubriendo. Y cuando ya lo has escrito dices, todo esto pensaba yo. Y no me había tomado conciencia porque no le había dado forma. La creación es una manera de dar molde al mundo, ¿no? ¿Lo definirías entonces más... ¿Lo definirías entonces más que un acto que a veces se puede ver desde fuera, ¿no? Desde fuera del mundo artístico, como esa cosa de la musa que te viene y ya está? No, Sino como una búsqueda, claro. y eso está ahí y simplemente hay que alumbrarlo. Claro, es una búsqueda, es encontrar lo que no sabes que está ahí.
Sí, cuando uno empieza a escribir, por ejemplo, escribe sobre el poder, uno descubre cosas sobre el poder. Lo descubre cuando empieza a hacer que los personajes lo trazan. Porque en ese momento es cuando te das cuenta de los obstáculos que se encuentran, de las medidas que toman para superarlos o de la forma en que lo esquivan, de la manera en que se puede ser cobarde o de la manera en que no se puede ser cobarde en un momento determinado. Todo eso te lo están diciendo ellos, te lo están diciendo en ese momento y lo averiguas en ese momento. A mí por eso me fascina y todavía me fascina más que después de que lo has averiguado encuentres gente que lo lee y se identifica con él. Y eso sí que me parece fascinante. Al final es porque está ahí y Claro. lo has alumbrado. Claro, es porque está ahí. Y pones la lista. Sí, fíjate. ¿Alguien más? Tenemos que ir terminando. Sí. Y yo solo recordaros que tenemos las navidades encima. Y dejaros de comprar bufanditas y guantitos. Que tenemos los cajones llenos de bufular, bufandas y tal. Y que Tormenta de Polvo Fino es un libro magnífico. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues ahora Mabel Castillo nos va a hacer nos va a tocar guitarra clásica con obras de la época, ¿no? Bueno, no sé si de los 200 años, quizás sea muy ambicioso, pero sí de algunos de ellos, no de los últimos. El hilo que recorre este pequeño recital es la memoria, esa memoria que se adhiere al día a día como una capa de polvo tenue. A veces se ilumina, otras se enturbia, pero siempre nos obliga a mirar con más atención. La música, igual que la literatura, tiene el poder de soplar sobre ese polvo y revelar contornos que no sabíamos que estaban ahí. Hoy hay dos forteas en esta sala, Daniel, que es el guitarrista, y Carlos, cuyas historias remueven lo cotidiano. No son familia que sepamos, pero comparten, además del apellido, la necesidad de ordenar el ruido del mundo. Para abrir el programa, pues, voy a interpretar una pieza de Daniel Fortea. Es una mazurca, que es una pieza de salón pequeña del siglo XIX y en este caso de origen popular, que Daniel Fortea adaptó y difundió con especial cariño. La tituló Mi favorita. Aquí os dejo esta danza humilde e íntima que sirve como saludo musical.
que nos coloca dentro de una barca que avanza, pero sin prisa. Todo se desplaza suavemente, como quien cambia de orilla sin acabar de decidir si se queda o vuelve atrás. Esa oscilación, ese vaivén, dialoga con muchos de los personajes de Tormenta de polvo fino, siempre entre el desarraigo y el humor con el que intentan sostenerse. Un recuerdo antiguo. En este caso, Miguel Llobet recoge una canción tradicional y la convierte en un lamento suspendido. El Testament d'Amelia es un romance medieval que nos cuenta los últimos momentos de Amelia, que es una princesa que a punto de morir, desolada, da cuenta de su testamento. Este finaliza haciendo saber que es conocedora de la aventura amorosa que existe entre su prometido y su madre. Es esto precisamente lo que causa su enfermedad.
Os dejo con esta historia llena de tragedia, donde lo personal y lo político se entrelazan. Tenemos a esa princesa que muere, un secreto amoroso que se descubre demasiado tarde y un mundo donde la lealtad se quiebra en silencio. Por supuesto, tiene sus momentos de recogimiento y de ahí que vayamos a escuchar ahora dos preludios breves de Francisco Tárrega. El primero es Endetxa y el segundo es Oremus. Lamento, Endetxa, Oremus, la oración. Es un gesto hacia adentro, una mirada hacia uno mismo, hacia lo más profundo de uno mismo, lo cual es tan necesario.
llega una luz distinta. Voy a interpretar el primer movimiento de los 5 que tiene el Collectit Cintim de Vicente Asencio. Cada movimiento evoca un sentimiento, un estado, y este primer movimiento lleva el nombre de la Serenor, la serenidad. Para mí esta música huele a naranjos, a campos bañados por la luz que también retrató Sorolla, a la huerta de mi padre, soy de Valencia. Y este aroma de azahar es como esta pieza, intenso y sereno, vibrante y pacificador. La serenidad suspendida, se puede decir. Que ojalá esta música levante ese polvo fino que a veces nos impide ver. Por cierto, termino con ello.
una piececita de Tárrega, muy conocida y no siempre muy bien interpretada, que es Lágrima. Digo lo de no siempre bien interpretada porque, bueno, yo no tengo tele ya, pero sé que había un anuncio de Häagen-Dazs donde aparecía. Y era el disfrute y la tocaban súper rápido, pero es todo lo contrario. Se ve la lágrima caer. La escribió, se dice, que por la muerte de su hija. Y a él le pilló fuera de casa y se enteró y la compuso. Entonces, para mí la primera parte es como la lágrima cayendo, se escucha muy bien. Y la segunda parte es por qué me ha pasado esto a mí. Después vuelve a la primera parte otra vez, ya como resignado, bueno, es lo que hay, no me queda más que llorar, ¿no?